a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: ese es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, te adoramos y te bendecimos una vez más. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder ser expuestos a tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones en esta hora para reflexionar en la obra gloriosa de Cristo, para poder responder, Señor, a esta obra en rendición total, en adoración, en temor, en gozo por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Utiliza, Señor, mi debilidad. Señor, tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Permite, Señor, que tu palabra en esta hora pueda correr y que tu nombre sea glorificado por Cristo. Amén. Hay historias que nos obligan a detenernos y a reflexionar sobre las cosas que son más importantes en la vida. Uno de esos casos es el caso de Randy Pauls, un profesor de ciencias computacionales en la Universidad de Pensilvania, que fue declarado con una enfermedad terminal. En el 2007 se paró frente al campus universitario, delante de todos los profesores y de los alumnos, y dio la última conferencia de toda su vida. En esa conferencia él describió cómo se pueden alcanzar los sueños, cómo se pueden hacer realidad los sueños, pero también habló sobre cómo él iba a vivir los últimos días de su vida. Tengo 10 tumores en el hígado y mi cáncer se ha extendido hasta los pulmones, dijo. Me quedan pocos días de vida. No puedo cambiar las cartas que me han sido asignadas, pero puedo decidir cómo jugar las últimas cartas de mi vida. Y entonces comenzó a hablar sobre aquellas cosas que realmente importan en la vida. Cómo dedicarle tiempo a su familia, a sus amigos, esposa e hijos. Cómo aprovechar el poco tiempo que le quedaba para enseñar a sus hijos aquello que no le enseñó durante los últimos 20 años de sus vidas. Esa conferencia se volvió famosa y de ahí se escribió un libro que se titula La Última Lección y que ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo. Ahora, si te preguntara en esta hora, ¿qué harías si supieras que solamente te queda una semana de vida? No un año, no un mes, una semana de vida. ¿Cómo invertirías tus últimos días de vida? ¿A dónde irías? ¿Qué dirías? ¿Con quién compartirías las últimas horas de tu vida? Yo quiero invitarte a contemplar la última semana de vida de la persona más extraordinaria que ha pisado esta tierra, de nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. La última semana del Rey. Te adelanto que fue una semana intensa, que no fue una semana de descanso, que no fue una semana de entretenimiento, que Él no se fue de vacaciones con su madre y sus discípulos, que no disfrutó de una deliciosa taza de habichuela con dulce, con galletitas, sino que en esta semana Él tuvo que beber la copa de la ira de Dios. Fue una semana donde se jugó nuestro destino eterno. Fue una semana donde se entrelazó la gloria con la cruz, el dolor con la victoria, la vida con la muerte, la ira de Dios con su misericordia. Lo más profundo de la maldad del ser humano frente al acto más grande del amor de Dios. El pecado alcanzó su punto más oscuro, pero la gracia de Dios brilló con mayor intensidad que nunca
una semana que definió el destino de la humanidad, una semana que cambió por completo la historia. Y una parte significativa de los evangelios se dedica a esta semana. Solo basta ver la cantidad de capítulos que cada evangelista dedica a esta última semana del Rey. Mateo, desde el capítulo 21 al capítulo 28, 28% del evangelio de Mateo. Marcos, desde el capítulo 11 al 16. Lucas, desde el capítulo 19 al 24. Juan, desde el capítulo 12 al 21, 48% de todo el evangelio de Juan está dedicado a la última semana. Y quisiera que miremos en esta hora la última semana del Rey, el Rey revelado, el Rey rechazado, el Rey crucificado y finalmente el Rey glorificado. El Rey revelado, Mateo 21, el texto que leímos, que se conoce generalmente como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es un momento cumbre en la narrativa de Mateo, pues Mateo, su propuesta es presentar a Jesús como el único rey, como el Mesías prometido a su pueblo. Desde el mismo inicio del Evangelio de Mateo, Jesús está siendo presentado como rey. De hecho, Marcos omite por completo la genealogía de Jesús, porque el interés de Marcos es presentar a Jesús como un siervo, y no es importante conocer el linaje de un siervo. Lucas presenta su genealogía hasta Adán, para decir que Jesús es ese representante de la humanidad, que Él es el segundo Adán. Mientras que Juan no presenta ninguna genealogía humana de Jesús. Juan se va al principio, Él es Dios, Él es preexistente. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero Mateo va hasta Abraham, el padre de la fe, y apunta a Jesús hasta David, el rey modelo de Israel. Él es la simiente en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Él es el descendiente del trono, el que tiene el derecho legítimo a ocupar el trono de David. Y durante todo su evangelio Él va dando destellos acerca de quién es este rey, hasta que llegamos al capítulo 21, el capítulo que leímos al inicio. El rey se revela completamente, es la manifestación de este rey. Es una especie de coronación de Jesús como rey. Qué interesante, Él entra a Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías que decía: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. En ese contexto los reyes entraban vestidos de ropas costosas, joyas caras, entraban en un carruaje adornado, tirado por caballos imponentes. Pero este rey es diferente, no entra en un carruaje real, no entra en un caballo blanco, entra montado en un asno. No solamente apunta al cumplimiento de la profecía de Zacarías de que Él es el Mesías, apunta también a la naturaleza de su reino. No nos equivoquemos, ese no es cualquier rey. Ese es el Rey de gloria de quien habló el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestra cabeza, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Ese es el Rey de toda la gloria, pero este Rey es manso y humilde de corazón. Es un momento emocionante para los discípulos, es un momento emocionante para todo el pueblo. Ellos piensan que ha llegado el verdadero Mesías y tienen toda la razón. Ellos están esperando un líder militar. Así que cuando los discípulos escuchan a esa multitud decir Hosanna, ellos piensan que llegó el momento en que Jesús va a establecer su reino. Dice el texto, es una gran multitud. Algunos estudiosos estiman que aproximadamente 2 millones de personas se concentraban en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y esta multitud está gritando Hosanna. Ellos no querían un rey salvador. Ellos querían un rey conquistador, un rey libertador. Pero el reino que Él vino a establecer es un reino que no es de este mundo. El reino vino a establecer un reino con todo su esplendor y gloria terrenal. El rey no busca la grandeza, sino la mansedumbre. Este rey no vino a conquistar territorios, vino a conquistar corazones. Este rey no vino a destruir a sus enemigos, Él vino a salvar a sus enemigos. Este rey no vino a imponer su poder, Él vino a demostrar su gracia. Versículo 8, la multitud tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Están poniendo una especie de alfombra roja para que pase este rey. Eso era muy común, tiraban mantos, tiraban ramas, se inclinaban como diciendo yo me sujeto a tu autoridad.
Estaban diciendo, yo no quiero que tus pies pisen la tierra. Si es posible, pasa por encima de mí porque tú eres el rey. Ellos están en el lugar correcto. Ellos están diciendo la palabra correcta. Hosanna significa sálvanos ahora y el nombre de Jesús significa Salvador. Ellos tienen la palabra correcta, el momento correcto, la persona correcta delante de ellos. Ese es el rey, ese es el Mesías. Pero su corazón no es el correcto delante de Dios. Ellos están esperando el Mesías. En cada Pascua dejaban una silla y dejaban una copa para el Elías que habría de venir para preparar el camino del Mesías. Pero con el tiempo terminaron construyendo un Mesías a su imagen y semejanza. Un Mesías que le libraría de todos sus problemas inmediatos, que establecería un reino terrenal. Están sacrificando corderos. Se estima que aproximadamente 260,000 corderos eran sacrificados en el tiempo de la Pascua. Pero ahí va entrando el último de los corderos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ellos no lo están reconociendo como su Salvador. Su cántico hosanna en las alturas, días después se convertirá en crucifíquenle. Querían que ese rey destruyera a sus enemigos, pero que no destruyera los pecados que ellos amaban en su corazón, ni la religión falsa e hipócrita en que ellos vivían. Exteriormente están proclamando, Jesús, eres mi rey, pero su corazón no le pertenece a este rey soberano. Más adelante Jesús va a demostrar la autoridad de su reino. Ahí mismo en Mateo capítulo 21, Él va a demostrar que Él es el rey sacerdote, que Él es el que tiene la autoridad para purificar su templo. Su templo será casa de oración. Ellos lo habían convertido en una cueva de ladrones. Este rey es un rey profeta. Él va a maldecir la higuera, que representa una religiosidad sin fruto, que representa apariencias sin piedad, hojas sin vida. Mateo 23, Él va a confrontar a los líderes religiosos. Aquellos que por fuera se veían muy hermosos como sepulcro blanqueado, pero por dentro estaban llenos de huesos secos, ciegos y guías de ciegos. Mateo capítulo 24 y capítulo 25, Él va a hablar acerca de las señales de su reino, del juicio ante las naciones, donde Él va a apartar los cabritos de las ovejas. En la última semana, Él está evidenciando que Él es el Rey Supremo, que Él es el Rey que tiene toda autoridad sobre su pueblo, sobre el templo, sobre los líderes religiosos, sobre todas las naciones. Él es el Rey que tiene autoridad sobre tu propia vida. Pero a veces somos como esta multitud. Queremos identificarnos con Jesús de manera superficial, pero no queremos rendirnos por completo delante de Jesús. Es posible que el domingo sea el día de mayor idolatría en muchas iglesias evangélicas. Hay personas que acuden a adorar a un Cristo que ellos han creado a su propia imagen y semejanza, pero no al Cristo de la Biblia. Podemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios de manera intelectual, pero eso no necesariamente es una realidad en nuestro propio corazón. Es posible repetir una oración. Es posible levantar las manos. Es posible cantar un domingo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, y crucificar a Jesús durante toda la semana con nuestras acciones. Construir un Jesús de acuerdo a nuestras propias expectativas. Un Jesús que cumpla todos nuestros sueños. Un Jesús que resuelva todos nuestros problemas, pero no permitir que ese Jesús intervenga, transforme y gobierne nuestras vidas. No basta con llamarlo rey. Hay que someterse a su voluntad. No basta con confesarlo como el Mesías. Hay que sujetarse a su autoridad. No basta con honrarlos de labio cuando nuestro corazón no le pertenece. No basta con cantar Hosanna el domingo y resistir a su autoridad durante toda la semana. No basta con decir con palma que Él es el Rey y no estar dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle cada día. El Rey ha sido revelado, pero también ese Rey será rechazado. Vaya conmigo a Mateo 26. Mateo 26, versículo 47. Mateo sigue enfatizando que ese es el Mesías, que ese es el Rey de Israel, pero también enfatiza cómo ese Rey fue rechazado por todos. Juan lo resume, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Pero detrás de este rechazo está la mano de Dios, porque todo eso está ocurriendo para que se cumpliese la Escritura, dice Mateo. Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Él fue traicionado por uno de sus seguidores más cercanos. Versículo 37, Jesús está orando en el Getsemaní. Él ha tomado a Pedro y 2 de los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse, a angustiarse profundamente. Él les revela y le dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Lucas capítulo 22 añade que en ese momento tan intenso, su sudor era como gotas de sangre. Una condición que se llama hematidrosis. El sudor se mezcla con la sangre, los vasos capilares se rompen y sale sangre. No es una simple preocupación. No es que Jesús está muy cansado. Es un sufrimiento extremo, profundo, físico, espiritual. Él está pensando en aquel momento donde Él va a llevar el pecado de toda la humanidad y donde Él ha de ser abandonado por su propio Padre. Así que Él ora: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando va, encuentra a los discípulos durmiendo. Le dice a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Va y ora nuevamente: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vuelve y encuentra a los discípulos durmiendo. Una tercera vez encuentra nuevamente a los discípulos durmiendo. Él está solo en este momento tan difícil. Y es ahí donde entra en escena Judas, uno de sus discípulos, el tesorero del ministerio. Aquel que había estado con Jesús los últimos 3 años y medio, que le había visto sanar todo tipo de enfermedad, predicar los mensajes más sorprendentes que predicador alguno pudiese predicar, caminar sobre las aguas, alimentar multitudes. Judas. Un poquito más arriba, Mateo 26, 14 al 16, él había acordado con los principales sacerdotes. Mire lo que dice: ellos le asignaron 30 piezas de plata para que entregara a Jesús. Éxodo 21, 32, 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Él está vendiendo a su maestro, a su rabí. Él está vendiendo a su salvador por 30 piezas de plata. ¡Qué traición! Judas establece una señal: al que yo besare, ese es, prendedle. Y en el antiguo Oriente, un beso era señal de homenaje, era señal de comunión. Fíjate, Judas pudo elegir cualquier señal para identificar a Jesús y eligió un beso. Un esclavo podía besar los pies de su señor. Cuando tenía respeto sobre una persona, besaba su mano o besaba una prenda. Pero besar la mejilla indicaba un afecto íntimo, reservado para relaciones muy cercanas. Así que Judas está ocultando su traición detrás de un gesto de amor. Se acerca a Jesús y le dice: salve, maestro. ¿Puedes imaginar el dolor que Jesús experimentó en ese momento? Amigo, ¿a qué vienes? Lucas añade: Judas. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Las últimas palabras de Cristo a Judas están resonando en Judas por toda una eternidad en el infierno. Amigo, ¿a qué vienes? Crueldad disfrazada de amor. Examinemos nuestro corazón en esta mañana. Examinemos nuestro corazón. ¿Hacia dónde nos está llevando la avaricia? ¿Hasta dónde nos puede llevar el amor al dinero? Si estamos amando más lo que Judas amó, los tesoros de este mundo, por encima del más grande de los tesoros, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Cuál es el valor de Jesús para ti? Judas cambió la presencia de su rey por unas pocas monedas. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: Judas besó la puerta del cielo, pero fue al infierno. ¡Qué tragedia! Estar tan cerca de la verdad y aún así perderse.
Judas vendió a Cristo por unas 30 monedas de plata. Nosotros a veces lo traicionamos de gratis. Examina tu corazón si hay hipocresía. Si estás fingiendo amor a Dios, si estás fingiendo lealtad a Dios, pero sabe que no te has rendido completamente delante de Él. Judas puso en una balanza a Cristo de este lado y el dinero del otro lado. ¿Y qué tú estás poniendo? Estás poniendo a Cristo de este lado y tu reputación de este lado. Estás eligiendo tu reputación, tu comodidad. Estás eligiendo los tesoros de este mundo por encima de Cristo. Podemos los domingos mostrar muestra de amor a Cristo y pisotear su sangre, su sacrificio durante toda la semana. John MacArthur dice, cada época ha encontrado sus Judas en la iglesia. Aquellos que por fuera fingen lealtad a Cristo, pero en el corazón son sus enemigos. Se identifican con la iglesia por muchas razones distintas, ya sea para progresar en sus negocios, pareciendo alguien respetable, obtener aceptación social, reputación, siendo religioso, tranquilizar una conciencia culpable por medio de fingir justicia o lograr cualquier otro propósito. El motivo subyacente siempre es servirse y agradarse a sí mismo, no agradar a Dios. Él no solamente está siendo traicionado por Judas, él también está siendo rechazado por los líderes religiosos, versículo 47. Con Judas se acercó mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Juan y Marcos añaden que los fariseos, los saduceos, todo el Sanedrín, los guardias del templo se acercaron a prender a Jesús. Algunos estiman aproximadamente 1,000 hombres fueron a arrestar a Jesús aquella noche. De hecho, versículo 55, Jesús se sorprende y dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 59. Y esos sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, este es reo de muerte. 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le acusaron injustamente. Están tratando de acusar a aquel que es el autor de la ley. Le escupieron, le dieron puñetazos, le abofetearon, se burlaron de él. No solamente es un dolor físico, es humillante porque las personas que eran golpeadas eran las personas que no tenían ningún tipo de derecho. Le escupieron, la expresión de desprecio más grande en esta cultura y también en nuestra cultura. Sin embargo, él guardó silencio. Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Pedro dice, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquel que es digno de adoración de millones y millones de ángeles. Aquel que es santo, santo, santo. Su rostro está siendo escupido por su propia creación. Y su silencio es el mayor sermón acerca del amor de Dios que jamás se ha predicado. Mateo 26:56 dice que todos sus discípulos dejándole, huyeron. Todos sus discípulos le abandonaron. Ahí un poquito más adelante, en el versículo 69, Pedro, el líder de sus discípulos, estando sentado fuera en el patio, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Qué dolor tan profundo para Cristo. Pedro, aquel de quien Cristo había dicho, este es Pedro y sobre esta roca, hablando de la declaración de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
aquel que formaba parte del círculo íntimo de Jesús, el que hablaba siempre en nombre de todos los discípulos, Pedro, aquel que dijo horas antes, no te negaré, mi vida pondré por ti, ahora acaba de negar a Cristo. No solamente le negó, él juró que no le conocía. Es decir, él está diciendo, delante de Dios, está trayendo a Dios para negar al Hijo de Dios. No solamente que juró, él está maldiciendo. Él está diciendo que Dios me mate y me condene de que yo no conozco a ese hombre. En serio, Pedro, no me conoces y caminaste conmigo sobre las aguas. No me conoces y comiste conmigo y pescaste conmigo. Te di un asiento privilegiado en mis enseñanzas. Sané a tu propia suegra. Me viste resucitar a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro. Me viste transfigurarme, me viste lavar tus propios pies y ahora dice que no me conoce. Hermanos, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Pedro, a veces somos como Pedro, nos avergonzamos de nuestro Rey. Aun cuando nuestra vida no corre peligro, nos avergonzamos de Jesús en nuestro trabajo, en el lugar donde Dios nos ha colocado. No queremos ser asociados con un carpintero que murió en una cruz. Versículo 74, enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. La mirada de Jesús penetró el alma de Pedro. La mirada de Jesús quemó por completo el corazón de Pedro. Él no podía soportar esa mirada. Al ver la cara de Jesús golpeada, maltratada, escupida completamente, cuando Jesús miró a Pedro, él se arrepintió y lloró amargamente. Tan grande fue su pecado, tan grande fue su arrepentimiento. El Señor le restauró más adelante. 3 veces le dijo que le amaba. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Pedro negó a Jesús cuando se creía ser fuerte en su propia fuerza. Pero fue restaurado cuando entendió cuán débil era realmente. Así que la caída de Pedro nos muestra cuán frágil nosotros somos, pero la restauración de Pedro nos muestra cuán fiel es nuestro Señor Jesucristo. No importa cuán profundo tú has caído, no importa cuán profundo es tu pecado, el Señor te puede restaurar, el Señor te puede levantar. Nuestro Dios es el Dios de segundas y terceras oportunidades. No solamente fue rechazado por sus discípulos, capítulo 27, versículo 1. Fue rechazado también por los líderes políticos de su pueblo. Dice que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Capítulo 27, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato está maravillado de Jesús, está impresionado de Jesús. Él sabe que Jesús es completamente inocente, pero él decide tomar una posición neutral con relación a Jesús. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 27. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y para que Jesús fuese muerto. Respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato dijo, mire qué pregunta hace Pilato, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, crucifícalo. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaron aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacían más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús,
le entregó para ser crucificado. Él está delante de Jesús, Él está delante del Rey de Reyes, Él está delante del Hijo de Dios, Él sabe que Él es inocente. El interrogatorio ha demostrado que Jesús es inocente. Su esposa le ha dicho que Él es justo, que Él es inocente, pero Él decide simplemente lavarse las manos mientras deja libre a un criminal y condena a una persona injusta. Dice el texto, no sin antes azotarlo. Azotarlo con un látigo romano que en el extremo tenía hierro, tenía hueso. La persona que era azotada se colocaba sobre un madero, sus manos se colocaban sobre su cabeza, así que su cuerpo quedaba prácticamente tenso sobre este palo. De cada lado se colocaba una persona fuerte, quien era que lo iba a azotar. Así que ellos se iban, cada uno en un turno, iban azotando a Jesús. Y mientras los azotaban, parte de su músculo quedaban al descubierto. Sus arterias, sus riñones, el vaso. Muchas personas morían durante este azote. Dice Timothy Keller, Pilato intentó permanecer neutral frente a Jesús, pero la neutralidad ante Cristo es imposible. No hay espacio para permanecer neutro. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas, pero no puedes permanecer neutro. Mire la pregunta que hace Pilato. Es la pregunta más importante que él se hizo. ¿Qué haré con Jesús? Él escuchó la verdad, sintió convicción por la verdad que estaba escuchando y al final decidió no sostener esta verdad. Intentó evadir, intentó negociar, pero al final terminó agradando más a la multitud que a lo que decía su propia conciencia. Prefirió la presión social antes que la verdad. Prefirió la paz momentánea antes que la paz verdadera. Prefirió agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y eligió lo que él entendía era más conveniente para su propia vida. Y terminó juzgando al verdadero juez, al único y verdadero juez de todo el universo. Pero llegará el día donde esta persona que fue juzgada injustamente por Pilato, juzgará a Pilato, pero lo juzgará con justo juicio. Él fue condenado por los hombres, pero Él es el juez de toda la tierra. Así que Pilato y cada uno de nosotros tenemos que pararnos, no delante de una multitud, delante del trono de Cristo para ser juzgado. Y ahí no va a haber agua para que tú puedas lavar tus manos. No va a haber agua para que tú puedas justificar tu pecado, para que tú puedas justificar tus decisiones. Yo recuerdo que el año pasado mi hija fue estudiante meritoria. Así que la llamaron al colegio para entregarle un reconocimiento. Iban llamando a cada uno de los estudiantes meritorios y le entregaban una especie de pergamino. Luego que terminaron de reconocer a todos los meritorios, la persona que estaba presentando en ese lugar llamó a otro grupo de estudiantes que eran casi meritorios. A algunos solamente les faltó un punto. A otros les faltó medio punto, 89.5. Querían hacerle un reconocimiento, no le iban a dar un pergamino, pero por lo menos reconocerle que hicieron un esfuerzo. Pero a mí me llamó la atención cómo esta presentadora los llamó. Porque ella dijo, yo voy a llamar a aquellas personas que por un pelito fueron estudiantes meritorios. Y cada vez que llamaba a uno decía, por un pelito esa persona fue estudiante meritoria. Yo no sabía si eso era bueno, que no me parecía bueno o era malo. Pero por un pelito, Pilatos, tienes al Hijo de Dios, tienes al verdadero Rey delante de ti. Y por un pelito lo dejaste escapar. Por un pelito, Pilatos, no respondiste correctamente qué voy a hacer con Jesús. Terminaste rechazándolo, azotándolo y enviándolo a morir en una cruz. Tu pecado, Pilato, no fue la ignorancia, fue la cobardía. Ahora, la pregunta de Pilato es la misma pregunta que se te puede hacer en esa mañana. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? ¿Qué tú estás haciendo con Jesús? El mayor peligro no es que no conozca la verdad. El mayor peligro es tú conocer la verdad y no rendirte delante de esa verdad que te es predicada. No basta con admirar a Jesús, no basta con reconocer que Jesús es justo. Tú tienes que rendirte, tienes que decidir.
Hay muchos Pilatos en las iglesias. Personas que vienen a la iglesia, pero nunca asumen un compromiso con Jesús. Personas que por un pelito se comprometen. Personas que por un pelito deciden servir a Jesús con sus dones. Personas que por un pelito dejan de calentar una silla en la iglesia. Personas que por un pelito casi toman su cruz y deciden seguir a Jesús. Personas que por un pelito deciden dedicar tiempo para servir a Jesús. Personas que por un pelito dejan de ser espectadores y se convierten en discípulos comprometidos con Jesús. Ese es el rey revelado, ese es el rey rechazado, este es el rey crucificado. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28. Desnudándole. Qué triste. Le echaron encima un manto de escarlata. Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaron la caña y le golpearon en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En su muerte, este rey está siendo humillado y maltratado por su propia creación. Dice Filipenses 2, él se humilló al hacerse hombre, él se humilló al hacerse siervo, y él también se humilló al obedecer y al morir en la cruz. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando ellos pecaron, quedaron desnudos delante de Dios? Y la tierra empezó a producir cardos y espinos. Miren al rey, él no está llevando una corona de oro, él está llevando una corona de espinas, y estas espinas están atravesando su cabeza, está sangrando desde su cabeza. Él está muriendo desnudo. El Hijo de Dios muriendo desnudo por nuestro pecado, para que en su desnudez tú puedas ser vestido de la gracia de Dios. Él está llevando las coronas que te corresponden a ti, nuestras propias espinas, pero cada espina, cada gota de sangre que está cayendo, es para redimirnos de la maldición del pecado, para quitar nuestra culpa, para perdonar todos nuestros pecados. Versículo 33, cuando llegó a aquel lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso hacerlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, pusieron sobre su cabeza su causa. Este Jesús es el Rey de los judíos. Clavos de 13 a 18 centímetros atravesaron sus manos, atravesaron sus pies. Le están dando a beber hiel, una especie de mirra. Eso no es un acto de misericordia. Lo que están haciendo es como atontarlo para que él no se resista a todo el sufrimiento que ellos le están proporcionando. Es una muerte humillante, reservada solamente para los criminales. Versículo 38. Crucificaron 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados. Todos les rechazaban, todos le injuriaban, todos le escarnecían. ¿Qué pregunta más interesante? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no desciendes de la cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús? Porque al no salvarme a mí mismo, te estoy salvando a ti. No bajó de la cruz, no porque no tuviera el poder de bajar, porque más atrás en Mateo 26, 53, él dice que pueden mandar 12 legiones de ángeles. Una legión tenía 6,000 soldados.
Usted sabe por el Antiguo Testamento que un solo ángel puede matar a miles de personas. Él puede hacer descender 12 legiones de ángeles. Él tenía todo el poder de salvarse a sí mismo. No bajó de la cruz, no porque no pudiera bajar, sino porque se quedó ahí por amor a ti. No son los clavos lo que le están sosteniendo, es el amor a ti, el amor a cada uno de nosotros. Pudo salvarse a sí mismo, pero eligió salvarnos a nosotros. Así que la cruz es una herida profunda en el mismo corazón de Dios, y de ese corazón está brotando la sangre de su amor eterno hacia cada uno de nosotros. La próxima vez que quieras jugar con el pecado, mira lo que costó tu pecado a Cristo. La próxima vez que te sientas sola, solo, abatido, que nadie te ama, mira a la cruz y mira quién te ama y cómo te ama el Señor. En su muerte Él fue desamparado completamente por su Padre, versículo 45. A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena Jesús clamó diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese momento donde el Hijo de Dios cargó el pecado de todos nosotros, donde este que es santo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La cruz muestra cuán serio es el pecado, pero cuán grande es el amor de Dios. Allí se juntó la justicia y la misericordia de Dios. La justicia exigiendo un pago por el pecado, el amor y la misericordia de Dios ofreciendo perdón por ese pecado. Jesús está viviendo el mismo infierno. El infierno se está abriendo delante de Él para que el cielo sea abierto para ti. El Padre está tratando a su propio Hijo como si fuera culpable, para tratar a aquellos que somos culpables como si fuésemos su propio Hijo. ¡Qué glorioso! Ese es el corazón del Evangelio. Es la doctrina de la sustitución. Glorioso intercambio. Nuestros pecados sobre Cristo, su justicia sobre cada uno de nosotros. Por primera vez, este que ha gozado de una comunión eterna con su Padre, está siendo abandonado por completo. El Padre le está dando la espalda. No significa esto que Jesús en ese momento dejó de ser Dios. Significa que Dios le está abandonando, le está dando la espalda. Él en ese momento no tiene esa comunión perfecta con Dios. Él está siendo abandonado para que tú y yo seamos aceptados delante de Dios. Pero en su muerte el Rey produjo salvación. Mire cómo dice el versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El velo no es una cortina decorativa. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Solamente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero aquí está el sumo sacerdote perfecto, que está entrando una vez y para siempre a ese lugar santísimo. Él no lleva una ofrenda, Él mismo es la ofrenda que se está presentando delante de Dios para el perdón de todos nuestros pecados. El Hijo vio la espalda del Padre para que tú y yo veamos el rostro del Padre. El velo del templo se rasgó completamente. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Él abrió el camino al Padre. Él abrió el camino a su presencia. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es el Rey revelado, Él es el Rey rechazado, Él es el Rey que fue crucificado. Dice el versículo 59. Tomando José de Arimatea, unos de los discípulos de Jesús, miembro del Sanedrín, tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. Y Pilato les dijo,
ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sábado, un día de tristeza, un día de silencio. El rey está muerto. El rey está envuelto en una sábana. Se le han colocado especies. Él está en una tumba. Él está sepultado. Hay una roca gigante que está frente a esa tumba. La tumba es sellada, la tumba es custodiada. Sus discípulos están corriendo. Todos los sueños de los discípulos están enterrados con el rey. La tierra guarda silencio. El cielo no habló. Los ángeles están en silencio. El tiempo parece detenerse. El infierno está celebrando. La muerte ha vencido una vez más. Las tinieblas están celebrando porque apagaron a aquel que dijo que era la luz del mundo. Las lágrimas están reemplazando la fe. El miedo sustituyó en el corazón el deseo por llevar a cabo una misión. Pero ese silencio no es derrota. Porque detrás de ese silencio Dios está armando algo. Mientras la tierra calla, hay un anuncio que ha de decirse desde el mismo cielo. Mientras el infierno celebra, mientras la muerte celebra, la muerte no se da cuenta que ella ha sellado su sentencia de muerte. Porque ahí en la tumba hay uno que dijo, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida, yo tengo el poder de poner mi vida y de volverla a quitar. Porque ahí está enterrado uno que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El sábado es un día oscuro, pero se acerca el domingo. El sábado es un día de muerte, pero se acerca el domingo de resurrección. Mateo 28, gloria a Dios por Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16, la porción que leía Isaías, ellas van a ungir el cuerpo de Jesús. Ellas van con especies y se están preguntando, ¿quién podrá remover esta piedra tan pesada? Su expectativa es encontrar un cadáver en aquel lugar. Pero mire lo que dice el versículo 2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él y de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Me gusta como lo dice Lucas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, él ha resucitado, él vive. El ángel movió la piedra. No fue para que Jesús pudiera salir de la tumba. Jesús tiene un cuerpo glorificado, él puede atravesar cualquier pared. Es para que todos pudieran entrar y ver que la tumba está vacía, que nuestro rey vive, que él ha resucitado y que él reina para siempre. Qué sábado tan triste, pero qué domingo tan glorioso este domingo. Porque la muerte reinaba. El pecado abrió sus puertas y la muerte gobernaba. La muerte tenía poder sobre todos los hombres. Reyes, siervos, ricos, pobres, todos tenían que rendirse delante de la muerte. Todos caían bajo su dominio. La muerte no pedía permiso. La muerte no respetaba lágrimas, súplicas, segundas oportunidades. Era el final de toda la historia humana. El enemigo invencible. Pero un día aquel que no tenía pecado entró al territorio de la misma muerte y mató a la muerte con su propia muerte. Por eso dice Hebreos 2:14, por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La tumba no lo pudo retener, la piedra no lo pudo detener, él se levantó. Él vive, Él reina. Mahoma murió y está ahí. Buda murió y está ahí.
Confuso confundió a mucha gente, murió y su tumba está ahí. Pero Cristo, nuestro Rey, venció la muerte, venció al diablo, venció al pecado y nos ha hecho más que vencedores. ¿Cuál es nuestra respuesta a la última semana del Rey? Primero tiene que ser una respuesta de gratitud. Mira todo lo que Jesús hizo por amor a ti. Nosotros somos ese Barrabás que un día se levantó condenado y terminó siendo salvo. Esa cruz que Jesús llevó no fue su propia cruz. Esa cruz era confeccionada para la persona que iba a morir. Era la cruz de Barrabás. Alguien tomó su lugar. Y Jesús no solamente cargó la cruz de Barrabás, Jesús cargó nuestra propia cruz. Dice Isaías 53:5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero si eres cristiano, eso debe de producir temor, gozo y adoración. Versículo 8 del capítulo 28, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo. Y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, sea que Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. La resurrección debe producir en nosotros gozo, temor y adoración, porque la obra de Jesús ha sido completada. El perdón está completo, dice Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, cuán profundo es tu dolor, no hay cadenas que Cristo no pueda romper, es un perdón completo. Por eso el día de hoy no nos reunimos a celebrar una filosofía, no nos reunimos a celebrar una tradición muerta, nos reunimos a celebrar a nuestro Rey que vive y que reina para siempre. La tumba está vacía, pero el trono está ocupado. Él reina por siempre y para siempre. Ahora nuestra respuesta también es una respuesta de esperanza. El sepulcro se convirtió en la puerta para la gloria, la puerta para la vida eterna. Porque Él vive, yo también vivo. Porque Él vive, yo tengo esperanza. Porque Él vive, yo soy perdonado. Porque Él vive, yo soy restaurado. Winston Churchill se convirtió en seguidor de Jesús. Y cuando Él murió, Él pidió organizar su propio funeral. Así que él pidió que cuando su ataúd fuera pasando en la entrada de la catedral, se tocara una melodía, la melodía del silencio. Pero cuando el ataúd llegara al otro extremo, se tocara la segunda melodía, la melodía del despertar. Él estaba diciendo que su muerte era como un buenas noches, pero también al mismo tiempo buenos días a estar con Cristo por siempre y para siempre. La muerte de Cristo produce esperanza. Tu vida no va a terminar en un sepulcro. A mí no me gusta ir a los cementerios porque veo que la vida de esa persona termina en un ataúd y lo colocan en un nicho y ahí dice murió en tal año, nació en tal año y murió en el otro. Y pienso, wow, cuántos sueños hay ahí enterrados. Cuántos sermones que no se predicaron, cuántas canciones que no se cantaron quedaron ahí enterradas. Hermano, pero tu vida no termina en el sepulcro. Si Cristo resucitó, dice Pablo, primicias de lo que resucitaron es hecho. Así que tú y yo también resucitaremos. La muerte no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y llegará ese día donde no importa la tribulación, el dolor, el mismo Rey enjugará cada lágrima de tus ojos. Ya no habrá más muerte. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 51. 15, 51. Y con esto termino. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. El Rey revelado, el Rey rechazado, el Rey crucificado, pero también el Rey que se levantó de la muerte, que vive y reina para siempre. Ese es el Rey que nosotros adoramos en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que nos diste a tu propio Hijo para que fuera entregado por nuestros pecados. Señor, no podemos entender la profundidad, la anchura, el tamaño de ese amor, amor eterno, amor incondicional, amor suficiente para cada uno de nosotros. Señor, al tomar tu mesa, al reflexionar, Señor, ayúdanos a recordar el costo de nuestro pecado, la obra que tú hiciste por cada uno de nosotros, pero también permítenos celebrar que tú vives, que tú resucitaste, que tú venciste a la muerte y en ti, Señor, nosotros tenemos esperanza. Gracias por Cristo. Amén. Dios le bendiga.